que él es el que se lo sabe cómo va. Y hay ocasiones que la empresa comete el error de fomentar eso, o sea, motivar eso, cuando comentábamos que TPM obviamente está en contra de todo eso, ¿verdad? Entonces, sí, yo tuve experiencias laborales donde era sorprendente ver y obviamente checar de que tenía compañeros de que ya tenían cierto tiempo trabajando ahí en X empresa en la cual yo había ingresado y ahí se presentaba esta situación que comento, de que X personas había, yo entré en ese trabajo, de hecho fue mi primer trabajo en mantenimiento y era sorprendente porque había unas pistolas que obviamente se utilizaban para pintar y esas pistolas traían como un tipo transformador, o sea, funcionaban eléctricamente aparte con un solvente y tenía conexión del solvente de la pintura, ¿sí? Y ahí se hacía un abanico así le llamaban, para pintar una pieza, hacían las lámparas ahí fluorescentes, de un tipo de modelo de lámparas fluorescentes. Entonces pintaban ahí las láminas de color blanco y había dos casetas de pintura. Entonces, el material se colgaba en una cadena transportadora con ganchos, colgaban el material. Entonces, iba circulando el material y al pasar por una caseta, la caseta estaba de este lado, pintaban, ¿sí? De este lado, por ejemplo, en mi mano pintaban de este lado la pieza de lámina y luego daba vuelta y la caseta estaba de este lado y de este lado estaban los pintores y pintaban la otra parte de la pieza. Entonces, luego cruzaba por una caseta, le digo, pintaban esta parte y lo daba vuelta y pintaban esta otra parte. Entonces, había dos casetas de pintura y había dos pintores en cada caseta. Entonces, primero pasaba, un pintor le daba una mano y luego pasaba la siguiente, a un metro aproximadamente estaba el otro pintor con otra pistola y le daba, digamos así, una segunda mano. Y luego ya pasaba a la otra caseta y lo mismo sucedía. Dos pintores, uno le daba una mano y luego ya se daba una segunda mano, entraba a un horno de secado y luego ya había ahí, sobre todo eran mujeres que descargaban ese material ya pintado, lo ponían en unas canastillas y luego ya se iba al área de ensamble. Entonces, a lo que voy con este comentario es que ahí en mantenimiento había solamente un técnico, un compañero, que era el único que sabía reparar esas pistolas, ¿sí? Esas pistolas de pintura. Entonces, si él no estaba, ¿sí? No se podían reparar, o sea, nadie más habían capacitado, nadie más sabía reparar esas, y darle mantenimiento a esas pistolas. Entonces, el día que fallaban, si no estaba él, pues no se reparaban. Pues cuando entro yo, y yo tenía como 18 años, fue una de las cosas, a mis 18 años me sorprendía eso, yo decía, ¿por qué? De hecho, el chavo se llamaba Ernesto, algo así, y le decíamos Tino. Yo le comentaba al jefe, oye, ¿por qué nada más él sabe reparar esas máquinas? Perdón, esas pistolas. Y el ingeniero pues comentaba que él había aprendido y que pues no, nunca, pues él también ahí el jefe, digo, la regaba en ese sentido, de que no capacitar o no preocuparse por capacitar a más gente, precisamente para que esta persona no se sintiera pues muy importante, ¿verdad? Y que no se dependiera de él nada más para hacer el mantenimiento y la reparación de este equipo, de estas pistolas. Entonces, pues a mí me dio curiosidad por aprender a repararlas, empecé a investigar dónde estaban los manuales, pude conseguir un manual. Había pistolas ahí en el taller que ya estaban desarmadas, en el cual se utilizaban para sacar piezas y reparar y componer o arreglar otras pistolas. Entonces a mí me empezó a llamar la atención, empecé a investigar, a leer los manuales y ver cómo se reparaban. Obviamente esta persona, yo quise aprender de él, le empecé a hacer preguntas y obviamente pues no me quiso enseñar, ¿verdad? Era una persona como las que hemos mencionado, pensaba que si otra persona aprendía, pues le podían quitar el puesto o podía perder su puesto, etcétera, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues pude aprender
cómo arreglar y reparar esas pistolas. Y luego tuve la oportunidad de a otro compañero que también quería aprender, pues lo poquito que ya sabía, pues enseñárselo a él. Y ya no nada más era uno, ya éramos 3 los que sabíamos darle mantenimiento y reparar esas pistolas. Entonces, el comentario va en el sentido de que lamentablemente, les digo, hay empresas que siguen permitiendo ese tipo de situaciones, de que ciertas cosas, ciertas actividades, nada más las sepa una sola persona y luego esa persona, pues no sea una persona que comparta esos conocimientos y por ende, nada más él sabe reparar cierto tipo de máquinas, ¿sí? O nada más sepan cómo hacerle, o hay máquinas que a veces tienen hasta alguna maña y dicen, no, hombre, es que esa maña ya se la sabe Juan, ¿verdad? ¿Y dónde está Juan? No, pues no vino. Sí, entonces lamentablemente, sí. Bueno, tengo la mano levantada ya la bajó. ¿Quién era? ¿Moncada o quién era? No sé si quieres algún Sí, comentario. profe. Sí, Jesús Elian. Sí, adelante, Elian. No, lo que pasa es que me quedé una hora más en el trabajo. Estoy aquí Ok. en el taller y no sé si me queda aquí en la clase o puedo entrar en la segunda hora. Bueno, o sea, lo que entiendo es que si tomas la clase ahí en el trabajo, Sí, es que estoy en el taller y apenas iba a pintar un carro, lo estaban papelando y ya nada más ajá. lo termino y ya nada más me conecto en la segunda hora o me puedo quedar conectado al igual aquí. Ok, como gustes, o sea, no pasa nada. ¿Sí? Como se te haga a ti ahí más fácil. Como quiera traigo los audífonos, ya nada más voy a terminar de pintar el carro y ya me conecto bien en la segunda hora. Órale, pues, ya está. Gracias. De nada. Bueno, entonces les decía, entonces en eso estuvimos hablando ayer de que esa es otra parte de un individualismo que se da en las empresas o en las industrias, en los negocios, y obviamente el TPM pues está en contra de eso, ¿no? Entonces tiene que haber un procedimiento, tiene que haber capacitación, tiene que haber una coordinación, entonces no podemos depender de personas para hacer ciertas actividades y que nada más esas personas sean las únicas que las pueden ser. Claro que hay situaciones o hay responsabilidades donde sí, pues por necesidades, a veces por cuestiones de seguridad o por cuestiones de costo, pues hay ciertas personas que tienen ciertas responsabilidades, ¿va? Pero eso no implica o quiere decir que sea individualismo. O sea, simplemente tienen ciertas responsabilidades que son, ellos están obligados a hacer esas actividades, pero eso no quiere decir que sea individualismo. El individualismo es cuando se da sobre una persona y esa persona no capacita, ¿sí? Y es la única este, que, que nada más sabe hacer cierta actividad y la empresa no se ha preocupado y no se ha ocupado por capacitar a más personal para que obviamente no se dependa de una sola persona para hacer ciertas actividades, ¿sí? Bueno, me preguntan, ¿y qué dijo Tino cuando se enteró que más personal ya sabía darles mantenimiento? Ah, caray, no entendí la pregunta. ¿Qué dijo Tino cuando se enteró que más personal ya sabía darles mantenimiento? No, no O sea, entendí. que dijo el que sabía sobre Ah, arreglar, profe. ya. Sí, la persona que les comentaba de las pistolas. Ok, pues obviamente no le pareció, no le gustó mucho, pero pues, ¿qué más puede hacer si él no nos enseñó, ¿verdad? O sea, no, no quiso compartir lo que él sabía. Pues obviamente aguantarse, ¿va? Este, Después entró otra persona como supervisor y se fue dando cuenta de ciertas situaciones que no eran deseables ahí en el departamento y que esta persona era una de las cosas que hacía, ¿verdad? De él, como él era el de los más antiguos en el departamento, pues obviamente sabía ciertas cosas que uno no, porque él ya tenía más antigüedad en la empresa. Pero conforme fue pasando el tiempo y empezamos a aprender los demás, pues esta persona le empezaron a quitar ciertas responsabilidades y obviamente pues él ya no se sentía tan importante o tan indispensable como sucedía antes cuando pues prácticamente era menos personal, entonces él se sentía ahí como el mero mero de mantenimiento, ¿sí? Pero te digo, conforme entró personal nuevo y fue aprendiendo cosas,
pues él ya se fue dando cuenta de que pues no era tan indispensable, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues se tuvo que aguantar de cierta manera y pues ni modo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero ahí también tiene que ver mucho el jefe, cómo maneje todo ese tipo de situaciones. Y aquí el problema, y vuelvo a insistir, repetir, que a veces hasta los mismos jefes fomentan eso, o sea, y a veces es que, no, pues es que es Juan, y Juan tiene 20 años aquí, y no le puedo decir nada por eso, pues tú eres el jefe, ¿va? Pues, ¿por qué no le puedes decir nada? O sea, si ves que está mal, pues puedes llamarle la atención o hablar con él, o sea, pero a veces hay jefes que también caen en la cómoda de, no, para evitarme problemas o para evitarme ciertas situaciones, pues mejor no le digo nada, ¿verdad? Pero obviamente, pues eso no es correcto, no, o no está bien, ¿sí? Entonces, les digo, pues lamentablemente sí se sigue dando, hay empresas obviamente ya más grandes que sí tienen procedimientos establecidos, que sí, siguen ciertas, normas, ciertas políticas de cómo trabaja la empresa, y son políticas muy claras, ¿no? Procedimientos muy claros, ¿verdad? Entonces, y tiende a desaparecer ese tipo de cosas, de personas que aprenden algo y no comparten, ¿sí? Pero ahí tiene que ver mucho los jefes, el área de recursos humanos, para poder trabajar sobre eso en ese sentido, y que no exista o no se debe o no se presente ese tipo de situaciones en el sentido de fomentar de que personas se sientan súper importantes y creen que ellos piensan que son indispensables, vaya, y que si ellos no están trabajando o no están en la empresa, ciertas cosas no se van a resolver porque no están ellos presentes. Entonces hay empresas que todo lo contrario, que sí trabajan en eso y dicen, bueno, aquí vamos a capacitar a X cantidad de personal, porque todo este personal debe de saber qué hacer en X situación o en X circunstancia, o debe de saber darle mantenimiento a esta máquina, no nomás uno, sino vamos a capacitar a 3, 4, 5, no sé, los necesarios para poderle, o que aprendan a darle mantenimiento a esa máquina, ¿verdad? Si ya lo sabe uno, pues bueno, hay que capacitar a más personal, porque esa persona no es eterna, y además no es correcto que nada más una sola persona sepa hacer esa actividad, ¿sí? Entonces sí hay empresas que sí trabajan en eso, pero como decía ahorita, pues lamentablemente todavía hay otras empresas que no se preocupan por eso, no hacen nada al respecto, y se sigue presentando esa situación, ¿sí? Bueno, entonces eso fue lo que estuvimos, si no me recuerdo, ayer comentando, y que nos quedamos, ¿sí? Entonces aquí lo que mencionan al final, ¿no? Dice, son estas personas no particularmente visibles, ¿sí? No hay chirridos, como dicen, y por lo tanto no hace falta engrase. Esta adoración del héroe, este individualismo, puede ser parte inherente de nuestra cultura y dificultar más la realización del TPM. Porque hay trabajadores que a veces hasta se sienten héroes, ¿eh? Resuelven un problema y hasta así se paran y sí se pavonean, ¿verdad? Como que, ¿sí vieron quién lo resolvió? O sea, ¿sí vieron quién les dijo cómo resolver ese problema, o quién les dijo dónde estaba la falla? Y hasta, les digo, hasta se pavonean, ¿no? Y ahí van caminando por la empresa, por los pasillos, así como que reconózcanme, ¿no? Que yo fui el que resolví el problema, ¿sí? Entonces, obviamente, pues eso no cabe o no debe caber en una empresa o negocio, ¿sí? Y les digo, a veces, como dice ahí, a veces hasta se sienten superhéroes, ¿no? Llegó el superhéroe aquí a resolverles el problema, ¿sí? Y obviamente, pues eso no, no debe de presentarse. Bueno, dice, esto no quiere decir que el TPM se enfrente a impedimentos excesivamente graves, ni que sea un procedimiento ineficaz en una fábrica no japonesa. ¿Por qué mencionan esto? Porque aquí mencionábamos antes de que esto se daba sobre todo en empresas de estilo o de tipo norteamericano, ¿ah? ¿Sí? Y entonces, pues obviamente el TPM criticaba todo ese tipo de cosas, ¿no? De fomentar el individualismo, ¿sí? Entonces, cuando se implementa el TPM o se quiere llevar a cabo,
y sobre todo en una empresa que no sea japonesa, pues no quiere decir que no se vaya a encontrar este tipo de situaciones o que se vayan a impedir, ¿sí? O que se enfrente, como dice aquí, impedimentos excesivamente graves, ¿sí? No porque no sea japonesa o porque sea japonesa digan, bueno, que ya es una empresa japonesa, pues entonces no se va a batallar, ¿verdad? ¿Sí? Dice aquí, todo lo contrario, dice, cuando el personal directivo de una organización ha manifestado abiertamente que el éxito de ella es más importante que el individuo, sin dejar de reconocer las contribuciones individuales, puede desarrollarse una cultura empresarial orientada al trabajo en equipo que trascienda la tendencia a la cultura individualista y haga más probable el éxito, ¿sí? Entonces, cuando se desea implementar o llevar a cabo el TPM, como creo que se los comenté al inicio del tema, el personal directivo debe estar convencido que el TPM obviamente es bueno y que va a ayudar a tener una mejor productividad, ¿sí? O tener un desempeño más y eficiente de tanto de las máquinas como del personal. Entonces, si el personal directivo no está convencido, pues obviamente puede fracasar la implementación del TPM, ¿sí? Y como aquí vuelven a resaltar la parte del trabajo en equipo. Esto no quiere decir, como dice aquí, que las contribuciones individuales no sean importantes, no confundirlo con el individualismo. O sea, obviamente hay individuos, hay personas que aportan sus conocimientos y eso puede ayudar o va a ayudar a que se desarrolle de mejor manera, en este caso, el TPM. ¿Sí? No confundirlo, repito, con el individualismo o ser individualista. ¿Sí? Dice, muchas plantas de todo el mundo vienen usando el TPM con gran eficacia, pero la mayor parte de las existentes tienen una enorme necesidad de mejorar sus procedimientos de comunicación y el trabajo en equipo, lo cual podría facilitarse con la metodología del TPM. Creo que se los comenté ya de que yo sí he trabajado en 2 o 3 empresas donde tienen el TPM. Perdón, alguien está levantando la mano. Sí, a ver, Jesús Rolando Durán. Sí, buenas noches, Inge. Buenas noches. Una pequeña duda. ¿Ya pasó, ya tomó lista? No, todavía no. Que estoy apenas conectando porque apenas voy llegando del jale. Sí. No, todavía no tomo listo. Gracias. De nada. Bueno, entonces, les decía, en algunas, empresas donde he tenido experiencia de que implementan o quieren implementar el TPM, en otra empresa ya lo tenían implementado. El problema se da más en la parte de la comunicación y el convencimiento al trabajador, al empleado, de que es importante llevar a cabo el TPM, no tanto en sí, en enseñarles la metodología del TPM, ¿sí? Entonces, y lo mencionan aquí, a veces hay empresas que ya tienen establecido el TPM o tienen la metodología del TPM, pero ¿sí? No lo llevan a cabo correctamente o de forma eficiente porque no lo hacen en equipo o no trabajan en equipo o el trabajo en equipo es muy deficiente y la comunicación también, ¿sí? Entonces dice aquí, casi todas las plantas se encontrarían en mejor situación con menos héroes y con una capacidad de producción más fiable, ¿sí? Entonces, repetir, no fomentar o no el individualismo o las personas que se creen las más importantes ahí en la empresa, porque sin ellos no se pueden resolver ciertas situaciones, ciertas cosas que suceden ahí en la empresa. Entonces, pues eso no cabe dentro del TPM, eso no es, ¿sí? No debe de existir, ¿sí? No se deseen héroes ahí, que se sientan héroes y, ¿sí? Entonces, no debe estar dentro de la implementación o de un sistema del TPM, ¿sí?
Dice, ya se ha avanzado considerablemente con la aplicación de programas y estrategias, ¿sí?, como la del TPM, pero sigue siendo evidente que en muchas plantas existen todavía fuertes barreras para la comunicación y el trabajo en equipo. Dice, no han sido pocas las veces que hemos oído decir al personal de operaciones, bastaría con que los de mantenimiento reparasen los equipos correctamente para que se pudiera aumentar la producción. Y a la gente de mantenimiento dice, si los de operaciones o si los operadores no dejasen trabajar a los equipos hasta destrozarlos y dieran tiempo suficiente para hacer las adecuadas reparaciones, podríamos aumentar la producción. O a los ingenieros, si se operasen y mantuviesen bien los equipos, sería posible el aumento de la producción porque esos equipos están perfectamente diseñados. Esto es lo que piensan. Fíjense, y así, primero los operadores le echan la culpa a mantenimiento, en pocas palabras, cuando no se cumple a veces con la producción o cuando están fallando los equipos. Y a veces los de mantenimiento dicen, no, es que el equipo está fallando constantemente porque el operador no sabe operar la máquina. Y luego los ingenieros dicen, oye, pues si nosotros o el área de ingeniería diseñamos esas máquinas, ¿sí?, entonces no tiene por qué haber problemas porque hubo un diseño consensuado, o sea, un diseño como dicen, hasta el fondo, o sea, analizar cada parte de la máquina y ya tenemos pruebas, hicimos pruebas de laboratorio o hicimos pruebas en el funcionamiento del equipo hasta dejarlo perfectamente funcionando. Entonces, si los operadores y si los de mantenimiento hicieran su chamba, esas máquinas no tuvieran por qué tener tantos problemas o tener problemas. Entonces, fíjense cómo se van aventando la pelotita. Hay diferentes departamentos. Los operarios, obviamente producción, sabemos que le echan la culpa a los de mantenimiento a los de producción, ¿sí? Y luego les dicen a los ingenieros, oye, pues es que la máquina está fallando constantemente. Los de mantenimiento ya dicen que ya le pusieron refacciones o que ya le cambiaron refacciones, que se le ha dado mantenimiento de acuerdo al programa y siguen con las fallas. No será un problema de diseño, no será un problema de ingeniería. Y obviamente los ingenieros, espérame, pues si esa máquina la tuvimos probando un año y en un año, pues todos los problemas que presentó los fuimos corrigiendo hasta dejarte una máquina prácticamente en perfectas condiciones, ¿verdad? Entonces no es un problema de ingeniería, no es un problema de diseño. Entonces, así sucede, ¿verdad? Entonces, la comunicación no se da bien, no se trabaja en equipo, cada departamento trabaja de forma individual, o sea, cada departamento hace lo suyo. Entonces, obviamente el TPM no cuesta eso, ¿verdad? ¿Sí? Cuando se implementa el TPM, pues obviamente deben de estar involucrados todos, ¿sí? Entonces debe haber una excelente comunicación para poder trabajar en equipo, ¿sí? Pero lamentablemente sigue sucediendo esto que les comento, ¿sí? Yo creo que algunos de ustedes, o si no la gran mayoría, ya hemos trabajado en una industria, en una empresa, y nos hemos topado con ese tipo de situaciones, ¿sí? Por eso una de los pilares del TPM, ¿sí? Son 8 pilares, uno de ellos es el mantenimiento autónomo, ¿sí? Entonces, el mantenimiento autónomo yo creo que también ya muchos de ustedes lo saben, que prácticamente son tareas sencillas que realiza el mismo operador o el propio operador de la máquina, ¿sí? Entonces, ese es uno de los pilares y el TPM apostó, dijo, ¿saben cuál fue en realidad la finalidad del mantenimiento autónomo? No tanto que el operador aprendiera o porque son tareas sencillas, ¿sí? Que son inspección, limpieza, lubricación, sino también para que el operador se sienta parte importante dentro del mantenimiento, ¿sí? O sea, el operador también dice, mira, ya aprendí a realizar tareas que anteriormente o antiguamente le correspondían a mantenimiento, ¿sí? Y cada vez más especializan el puesto de operador. Hay empresas, por ejemplo, Bridgestone, ¿sí? El que fabrica las llantas Firestone, Bridgestone Firestone, desde el 2006, que nosotros les dimos un curso en la UT, ellos ya traían, fíjense, desde el 2006, ya traían la mentalidad de contratar, y así lo hicieron,
contrataron operadores con cierto nivel de conocimiento ya de electricidad, de electrónica, de neumática, de hidráulica, ¿sí? Claro que el sueldo iba a estar muy bueno. En aquel tiempo les iban a pagar como 12,000 pesos mensuales a los operadores. Pero ellos sí querían con cierto, seleccionaron personal para operar la máquina ya con conocimientos. Primero tenían que tener mínimo prepa técnica y que esa carrera técnica estuviera relacionada con mantenimiento, les digo, electromecánicos, máquinas y herramientas, o electrónicos, o eléctricos, ¿sí? Que tuvieran esa especialidad. Y luego los buscaban con algo de experiencia. ¿Por qué? Porque ellos traían ya el que el operador, aparte de realizar tareas sencillas de un mantenimiento autónomo, como les dije ahorita, que son inspecciones, lubricación, limpieza, aparte de eso, el operador estuviera capacitado para poder atender ciertas fallas que pudieran presentarse en la máquina. Sí, fallas tampoco no tan complicadas, porque aparte sí iba a estar el departamento de mantenimiento. Pero algunas fallas sencillas, por ejemplo, de algunos ajustes, o que a lo mejor algún sensor falló y que pudieran ellos detectar qué sensor era el que estaba fallando. O sea, tipo fallas, les digo, no tan complicadas, pero iban a estar capacitados los operadores precisamente para atender esas tareas. Y ya cuando era una falla más complicada, a lo mejor donde ya inclusive tenías que hacer un ajuste en un PLC o sí, bueno, pues ahí sí ya le mandaban a llamar al técnico mantenimiento. Entonces, ese pilar fue creado realmente o fue hecho precisamente para que el operador también se involucrara en tareas de mantenimiento y de cierta manera se sintiera parte de mantenimiento. ¿Sí? Acuérdense que el TPM lo dice, mantenimiento productivo total, y la filosofía principal es que todos se involucren en tareas de mantenimiento, ¿va? Entonces, por eso fue creado el mantenimiento autónomo y se convirtió en un pilar del TPM, ¿sí? Actividades sencillas. Hay empresas que sí, que pues, siguen haciendo actividades, como les digo, limpieza, lubricaciones, inspecciones, ¿sí? Pero ya hacen ciertas actividades que antes no lo hacían, ¿sí? El operador nomás, como su nombre lo dice, se dedicaba a operar la máquina, pero nada, ni siquiera a veces limpiaba la máquina, porque eso le correspondía a mantenimiento, ¿eh? ¿Sí? Y sabemos que en la actualidad, pues obviamente eso ya tiende prácticamente a desaparecer, ¿sí? Bueno, entonces, a esto que mencionamos de la falta de comunicación, de trabajar en equipo, sucede, les digo, también en los departamentos. Ahorita hablamos de la parte interna de un departamento, ¿va? Cuando se da esa falta de trabajo en equipo, ese individualismo. Bueno, ahora cuando se da entre departamentos y que muchas veces se echan la culpa uno al otro y se la pasan echándose las culpas y no resuelven nada, no solucionan nada, ¿sí? Cuando lo importante es, oye, a ver, ok, ya, tú le echas la culpa, ustedes producción a mantenimiento, mantenimiento a producción y también ahí salió involucrado el departamento de ingeniería, a veces hasta calidad. Bueno, entonces, ok, aquí vamos a ver la solución, ¿qué solución le podemos dar? ¿Sí? Entonces, y el responsable de muchas veces buscar esa solución involucra a personal de todo el departamento. Va con los jefes y dice, a ver, aquí se está presentando este problema, ¿sí? Y ya hablé con los de producción y me dicen que los de producción es culpa de mantenimiento, los de mantenimiento me dicen que producción, y luego también ahí salió el comentario de que puede ser un mal diseño de la máquina, y luego no, que los de calidad también no revisan bien, o que están autorizando materia prima de baja calidad, y eso está provocando que salga la falla en las piezas, en el proceso, etcétera. Bueno, entonces, a ver, vengan de calidad, vengan de mantenimiento, vengan de producción, vengan de ingeniería, y siéntense y vamos a resolver este problema. A ver cómo le hacemos. Ya basta de que se estén echando las culpas un departamento a otro. No venimos o la reunión no es para echarnos culpas, sino para solucionar el problema. A ver, den ideas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo podemos resolver el problema? Y obviamente lo vamos a trabajar en equipo y lo vamos a resolver en equipo. No se va a resolver de forma individual. No lo va a resolver producción, no lo va a resolver mantenimiento, no lo va a resolver calidad, no lo va a resolver ingeniería. Lo vamos a resolver entre todos. ¿Sí? Entonces, órale, a ver,
Denme ideas, ¿Quién tú crees que es el que sepa más ahí operar la máquina? Y, no, pues Don Chuy, pues tráete Don Chuy para que opine. A ver, de mantenimiento igual, ¿quién crees tú que es el que más ahí le sepa darle mantenimiento a esa máquina? Pues Juan, pues tráete a Juan, ¿sí? Y así, a ver, ¿quién diseñó esa máquina o quién la hizo? No, pues fue el ingeniero tal, pues tráetelo también. ¿Me explico? Entonces, ahí haces un equipo de trabajo de diferentes disciplinas o diferentes áreas precisamente para solucionar el problema o lo que se esté presentando. Y obviamente haces un trabajo en equipo, ¿sí? Y debe de haber buena comunicación entre todos, ¿sí? Entonces, sí se daba mucho eso, de que siempre se echaban las culpas unos a otros y a veces no resolvían el problema. Y a veces había cosas graves, ¿eh? A mí me tocó casos donde, de producción a propósito, provocaban fallas en la máquina, a propósito, para no trabajar, para no tomarse un descanso, ¿verdad? Sí, entonces todavía eso es más grave que a propósito, hagas ese tipo de cosas. A ver, Verónica Ramírez, ¿tienes levantada la mano? ¿Quieres comentar algo? Sí, profe, ¿y usted qué hizo en ese caso del que el mismo personal era el que provocaba las fallas en la máquina? Obviamente yo lo reporté, digo, a veces dice uno, oye, pues es que qué chismoso, no, pues es que no es correcto eso. Mire, te lo explico, Verónica, a mí me la hicieron y fueron unas mujeres, cuando yo tenía 18 años, y obviamente eran mis primeros trabajos de mantenimiento, donde utilizaban una pistola neumática para atornillar una pija con cierta presión. Y lo que hacían ellos, lo que hacían las chavas, con un desarmador estrella, por un orificio que estaba, movían unos engranes y esos engranes tensaban un resorte, ¿sí? Entonces llevaban un ajuste, porque si tú le dabas, si lo desajustabas de ahí o dejabas floja la pija o barrías la pija a la hora de atornillar, ¿sí? Entonces, no, ya había un ajuste en la máquina, ya había una presión de aire, si no mal recuerdo eran entre 60 y 80 psi de presión que debía tener la pistola, y el ajuste lo dabas ahí donde te digo, con un desarmador estrella. Entonces ya estaban ajustados, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que hacían las chavas? Sobre todo las que tenían experiencia, le movían, desajustaban y obviamente dejaban o la pija floja, te digo, o barrían ahí la pija. Entonces, cuando a mí me llaman para ir a solucionar esa falla, pues ahí estoy yo vuelto loco, pues luego te vas con la presión de aire. Entonces ahí estoy moviéndole al regulador, o sea, la unidad de mantenimiento, acuérdense que es filtro, regulador y lubricador. Entonces ahí estaba moviéndole al regulador y le variaba yo la presión y hacía lo mismo, o la dejaba floja o la barría. Y no le podía dar el ajuste, pero yo le estaba moviendo a la presión, ¿sí? Después de, no sé, aproximadamente a lo mejor una hora y no solucionar el problema, pues obviamente yo ya me estaba viendo mal, ¿verdad? O sea, ahí estaba el supervisor encima de producción. Entonces, había una persona que tenía más tiempo y voy y le pregunto y me dice, a ver, vamos. Entonces ya va él y hace lo mismo que yo y dice, así dijo, estas canijas. Entonces lo que hizo él, pues obviamente ya empezó a ajustar ahí en la pistola, ¿sí? Neumática, y ya, le dio el ajuste y obviamente yo lo observé y lo aprendí. Entonces me dijo, ten cuidado, dijo, porque a veces la chaval le mueve. Ok, está bien. Bueno, pues está bueno, ya me la hicieron, pasó como una hora y me la hicieron. Y obviamente yo me sentía mal en el aspecto de que pues dije, ching, qué imagen diva, que no sabía. Bueno, volvió a suceder una segunda vez y ya me la sabía. Entonces voy y veo que la presión estaba entre 60 y 80, creo que alrededor de 70, y dije, pues la presión está bien, entonces el ajuste está aquí. Obviamente ahí le empecé a mover, a ajustar, a hacer pruebas, hasta que quedó. Lo resolví en 5 o 10 minutos, ¿sí? Pero yo le hablé al supervisor, le dije, mira, ven lo que están haciendo, mira, te están haciendo esto. Y obviamente el supervisor no sabía, ¿verdad? Él nomás veía que le decía a la chava, mire, le estoy aquí, mire, queda floja, o mire, la estaba riendo. Y el supervisor lo inmediatamente lo reportaba a mantenimiento.
Entonces ya cuando aprendí esa situación, pues yo lo reporté con el supervisor. Le dije, mira lo que están haciendo. Estas chavas están picudeando. Le dije, pero no les digas nada, vamos a ponerles una prueba. Le dije, a esta chava que está haciendo esto, tú sabes quién es, cámbiala. Y si vuelve a suceder en otra pistola, entonces es la chava, no es la pistola. ¿Sí? Entonces vamos a calarla, vamos a probarla, porque ella va a discutir qué es la pistola. Pero si le sucede en esta estación de trabajo y luego la cambias a esta estación de trabajo y si quieres a otra estación de trabajo y en las 3 estaciones de trabajo te hace lo mismo, la misma falla, entonces es la chava, no es la pistola. ¿Sí? Entonces ahí sí lo reporté. Bueno, Daniel, Adrián, ¿quieres comentar algo? Sí, profe. En este caso, las indicaciones o vaya, las fallas, ¿cómo vienen reportadas? ¿Del orden, no sé, jerárquico de arriba o de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Ok, en este caso la operadora reportaba la falla al supervisor, al jefe de ella, ¿sí? Que es de producción. Y luego el supervisor lo reporta a mantenimiento, al supervisor de nosotros, o en ese caso cuando yo estaba era supervisor de nosotros, y el supervisor asignaba a una persona, o si es necesario un trabajo para 2, asignaba a las personas para ir a reparar o arreglar esa falla, ¿sí? Pero a la hora que detectamos esto, o que yo detecté esto en este caso, obviamente yo le reporto al supervisor de producción, ¿sí? Digo, y esta falla es provocada, esta falla no es del equipo, o no la presentó el equipo, sino esta falla está siendo provocada a propósito, ¿sí? Pero para tener más evidencia, o tener, como lo dicen, los pelos de la burra en la mano, yo le dije, no le digas nada ahorita, porque ella va a decir que es la pistola ahorita. Vamos a hacerle esta prueba, cámbiala de estación de trabajo, que utilice también pistolas en distintos lugares, porque era un departamento de ensamble, entonces era una banda transportadora, entonces cámbiala de estación, y si se presenta con ella muy seguido este tipo de fallas, entonces yo casi te puedo apostar que es ella la que está provocando la falla. Y si era una chava que ya tenía varios años trabajando, que ya tenía cierto colmillo, ¿sí? Y ya traía un historial ahí medio complicado la chava, complicado en el sentido de que pues sí era media problemática ahí la muchacha, entonces pues sí, le hizo esta prueba el supervisor y efectivamente nos dimos cuenta que era ella la que estaba ahí provocando esta falla. Entonces, el reporte de la falla obviamente se da a mantenimiento, la chava le reporta a su jefe al área de mantenimiento y nos designan. Y a la hora de yo reportar esa falla, pues yo lo hago directamente con el supervisor o el jefe de ella, ¿sí? No sé si quedó contestada la duda, Verónica, también a ti, ¿quién fue el que preguntó? No me acuerdo quién fue, otro compañero. Daniel, no, sí, es que me ha pasado que hay veces que reportan la falla, no sé, el mantenimiento autónomo que vienen siendo los operadores, Ok. pero pues hay ingenieros que dicen que no es la falla, ¿verdad? Que el plan de mantenimiento no da para que falle, no sé, un rodamiento o ese sensor o ese tipo de mecanismo. Ya entendí, sí, que a veces el operador reporta una falla, digamos, con algo más complicada o con cierto conocimiento y que creen o piensan que el operador, al no estar, entre comillas, a lo mejor capacitado, dudan de que lo que el operador comenta esté sucediendo. No sé si me expliqué. ¿Sí va en ese sentido? Sí fue claro. Sí. Ok, entonces, obviamente ahí yo lo quería es, pues, capacitar al personal, en este caso los operadores, y si ya están capacitados, pues obviamente tener la confianza o al menos tomar en cuenta su opinión, ¿sí? Sí es cierto que se puede prestar a lo que tú dices, de que puedan decir, no, hombre, ¿cómo va a fallar un rodamiento? O sea, ya se lubricó, es más, la herramienta mejor hace 6 meses se cambió, ¿verdad? Y según el fabricante es un rodamiento de gran calidad y no creemos. Pero a veces se nos olvida, sobre todo a los jefes, que a veces el operador que está ahí es el que mejor conoce la máquina. No hay quien más conozca la máquina que el propio operador, ¿sí? Pero lamentablemente a veces los jefes
tachan a los operadores como que, no, hombre, y perdón por lo que